Yo quiero invitarlos, por favor, para que abran sus Biblias en el libro de Hechos y vamos a estar hoy ubicados en el capítulo número 10, capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a leer una gran porción de este capítulo que es muy importante. Pues toda la escritura es importante, pero hay eventos que son como un quiebre o muestran un quiebre en la historia y este es uno de esos, el capítulo 10, este gran evento que se nos cuenta aquí. Entonces vamos a leerlo, voy a leerlo en favor de ustedes desde el verso número 1, vamos a ir ahí en adelante. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios constantemente. Como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Bajó la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito que para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba llorando en mi casa a la hora novena y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que el Señor, que Él es Señor de todos. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta historia fascinante. Como cada historia en la Escritura tiene tanto que comunicarnos, Señor. Especialmente los personajes bíblicos han sido puestos allí, sus historias, sus momentos, sus emociones, sus reacciones, para dejarnos identificar también a nosotros con ellos. Es que cuando leemos tu palabra, Señor, podemos ver que ahí están reflejadas también lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder desempacar tanto que hay aquí, pero especialmente yo te pido que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos, propicio a su necesidad, conforme a tu soberanía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eventos que lo cambian todo. ¿Cuál ha sido quizá un evento que para ti ha sido tan significativo en la vida que lo ha cambiado quizá todo para ti? Hay muchas razones, ¿cierto? Y muchas cosas que podríamos colocar allí. Tú podrías pensar en muchas de esas. Por ejemplo, los que están casados, quizá el matrimonio representó un evento de esos que cambió la vida. Quizá la llegada de los hijos significó que cambió la vida, ¿cierto, padres? Sabemos que la llegada de nuestros hijos cambia muchas cosas. Son una gran bendición, ¿verdad? Pero cambian las cosas. El trabajo, quizá un ascenso importante en tu trabajo, ha cambiado algo en tu vida. La compra de un bien material que tú añorabas tener, cambió en algo. Un viaje. Bueno, tantas cosas podríamos identificar, eventos y eventos que cambian nuestra vida. Aquí hay uno de esos. Y tiene que ver con la conversión de un hombre, y este es Cornelio. Yo quiero mostrarte en este texto como tres momentos, tres sucesos de esta historia que nos ayuden a entender un poco acerca de cómo es que esta conversión lo cambió todo y cómo es que esta historia en particular que se registra en este capítulo 10 tiene tanto que ver contigo y conmigo. Cómo es que esa historia estaba trazándose para ser de bendición para ti y para mí el día de hoy. Así que voy a mostrártelo de tres punticos muy sencillos. Primero es una visión de gracia que se le da a un hombre, una visión de confrontación que se le da a Pedro el apóstol. Y por último, quiero mostrarles un poco de una imagen de evangelio preciosa que se nos da también en esta historia. Entonces, vamos a mirar esta primera visión. La primera visión que encontramos aquí es a este hombre llamado Cornelio. La pregunta es, ¿quién era Cornelio? Nos dice el escritor Lucas que este Cornelio era centurión romano. Ya por ahí nos identifica un poco de su nacionalidad, que no tenía nada que ver con los judíos, él era romano, y que servía para este imperio, para una corte muy importante, casi como de élite, se cree, y los historiadores dicen que este Cornelio era de una clase muy alta, de élite, que tenía autoridad, pero también vemos que tenía recurso económico, como vamos a encontrar un momento aquí en ese texto. Pero además de esas descripciones, es interesante que se nos menciona que este Cornelio, ¿cómo era? Dice aquí verso 2, piadoso y temeroso de Dios. Es muy interesante este extranjero que no creció en la tradición, digamos, del pueblo de Israel, pero que sin embargo era temeroso y piadoso. Eso es algo muy significativo. Diríamos también que este Cornelio es un gentil. Esa palabra se usa en la Escritura, en el Nuevo Testamento, para señalar a quien no era del pueblo de los judíos, que no había nacido, quien no era propiamente de ese lugar. Este era un gentil que curiosamente se había familiarizado de alguna manera con la creencia de Israel y que tenía un aprecio por el Dios de Israel, pero además por el mismo pueblo. Noten ustedes que se nos dice que él, además de orar a Dios, daba limosnas. Y dice que la daba ¿a quiénes? Al pueblo judío. Es decir, no solamente él amaba a Dios, sino que también
tenía cierto aprecio por este pueblo en particular. Pero tenemos que decir que no era un convertido completamente al judaísmo. Él abrazaba la fe, simpatizaba, pero no era completamente en que se ha convertido al judaísmo. Y bueno, yo quiero mostrarte cómo esta visión es una visión llena y cargada de la gracia de Dios. Es una imagen de la bondad de Dios para este hombre y para su familia, siendo un gentil. Yo quiero mostrarte, por ejemplo, que el mayor milagro que recibió este hombre, cuando leemos esta porción, nos dice que Dios escuchó la oración o las oraciones. Eso es lo que el ángel le dice, ¿no? El ángel le dice, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Ahora, noten ustedes cuál es la respuesta de Dios a esas oraciones. La respuesta a esas oraciones tiene que ver con la salvación de Cornelio y la salvación de su familia. Y quizá lo entendemos mejor cuando vemos todo el cuadro de esta historia. Todo el asunto de Pedro, que ya vamos a verlo, tiene que ver con la salvación de Cornelio y de su familia. Es decir, que Dios había escuchado la oración de este hombre siendo un gentil, pero que la respuesta de Dios, que no sabemos cuáles eran las peticiones de Cornelio, no nos dice el texto bíblico, qué era lo que él pedía, lo cierto es que fuera cual fuera esas peticiones, Dios le respondió con la mejor respuesta que Dios puede dar a cualquiera de nosotros, y es con la salvación. Dios está orquestando muchas cosas ahí para que este Cornelio y su familia pudieran conocerle. No hay un regalo mayor en la vida. No hay mejor noticia que tú puedas recibir en tu vida que escuchar que eres hijo o hija de Dios, que has sido rescatado por el Señor. Y creo que Dios aquí Lucas nota eso muy bien y el Señor nos quiere comunicar eso. Es que la mejor respuesta que Él nos da a nosotros o a otros es cuando Él nos trae a salvación. Es cuando Él hace milagros en nuestro corazón. Pero también quiero llamar la atención en esta primera visión de gracia, que si bien es cierto que Cornelio hacía muchas cosas, y noten ustedes todo lo que Cornelio hacía, era un hombre piadoso, que daba limosnas, que oraba a Dios continuamente. Pero hay un asunto que tenemos que aclarar en este punto porque podemos confundirnos. Y es esto. Con todo y eso, Cornelio no era salvo. Ahora tú me puedes preguntar, ¿y por qué no era salvo? Si dice que era piadoso, si dice que temía a Dios. Y ahí podemos confundirnos un poco. La respuesta es muy sencilla. Si él hubiese sido salvo, ¿por qué Dios mandó a llamar a Pedro? ¿Por qué Dios trae a un hombre como Pedro para que le predique el evangelio? Ahora, recuerden ustedes en la lectura, el verso 25 nos dice que cuando él vio a Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Se postró a adorarlo. Eso muestra mucho de la concepción que tenía Cornelio y lo que él veía. Y eso es claridad, digamos, de que Cornelio no entendía en totalidad lo que era verdaderamente el evangelio. Él simpatizaba, él tenía una atracción, él sí oraba a Dios, pero todavía no se había encontrado con el Cristo resucitado. Y eso nos comunica mucho a ti y a mí, porque ni la moralidad de Cornelio, ni su religiosidad, ni sus buenas prácticas de dar tan generosamente a los judíos, nada de eso había producido salvación en Cornelio. Y eso es contundente en esta historia. Y tenemos que aclarar también en esta visión que Dios no está respondiendo a los méritos de Cornelio. Como que Dios miró a la tierra y entonces vio a Cornelio y vio que tenía muchas cosas a favor y entonces decide salvarlo. No es eso. Una mirada a este texto y otras escrituras nos muestran que si Cornelio había encontrado en su corazón esta cercanía a la fe de los judíos, era porque Dios había puesto eso en su corazón. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia que aquí también predicamos sobre el eunuco, ¿se acuerdan? El etíope eunuco, que estaba leyendo ese rollo de Isaías y que por alguna razón Dios lo había puesto a leer esa justa parte en la que se hablaba del Mesías y de cómo iba a sufrir. Y es importante apreciar que
Dios no está respondiendo a los méritos de este hombre. Más bien es que Dios le está mostrando el camino para llegar a ser verdaderamente satisfecho en el único que puede satisfacerlo, que puede calmar el hambre que Dios mismo le ha dado. Y eso nos hace pensar en esto, en que Dios calma el hambre que Él mismo da. Dios abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y Él mismo nos conduce a su salvación. Por eso era tan necesaria esta visión para Cornelio. Él necesitaba entender verdaderamente quién era Jesucristo, qué era el camino de salvación, quién era verdaderamente ese Dios con el que él simpatizaba. Él necesitaba entender más a fondo eso. Y eso me hace pensar, hermanos, que tú y yo hemos de cuidarnos para no ser autoengañados con estas ideas que a veces nos traicionan tanto el corazón, de pensar de que somos buenos y de qué es lo que tú y yo hacemos, lo que convence o conquista el corazón de Dios. Nosotros no estamos conquistando el corazón de Dios. Nosotros no hacemos cosas para que Dios esté más alegre o más contento. Tú y yo simplemente somos objeto de la misericordia y de la gracia de Dios, que Él ha tenido a bien mirarte a ti y a mí y salvarnos por su bondad y por su misericordia. Y lo que tú y yo necesitamos es conocer a Cristo, es venir a Él. No es a través de nuestras obras, no es a través de nuestra piedad, no es a través de nuestra bondad, es a través de un encuentro personal, verdadero, íntimo y estrecho con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una visión de gracia, pero esa visión de gracia también requería otra visión, y es la visión que Dios le da a Pedro. En segundo lugar, yo quiero mostrarles cómo es esta visión, una visión de confrontación que tenemos aquí. Y esta segunda visión, si ustedes se dan cuenta, ocurre casi en simultáneo. ¿Pueden lograr ver eso? Ocurre un día lo que ve Cornelio y al día siguiente, casi en paralelo, Pedro tiene una visión. Y hemos de apreciar la manera extraordinaria, hermanos, en la que Dios orquesta todas las cosas. Y lo hemos visto en este libro, Los Hechos, ¿no? Dios está como tejiendo toda la historia, Dios está organizando todas las cosas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que está esperando a ver si de pronto se le cumplen sus anhelos, a ver si quizá tú y yo respondemos. El Dios que tú y yo tenemos es el Dios soberano, que hace lo que Él dice y que cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios. Y tal como ocurrió con Saulo y Ananías, recuerdan la historia de Saulo y Ananías, que también mientras Dios estaba hablando con Saulo, también Dios estaba hablando con Ananías para orquestar también estratégicamente ese encuentro. Aquí la visión de Pedro es una visión muy interesante, porque aquí hay un gran lienzo que él ve, como una sábana extendida, y en lo que él ve son muchos animales que están ahí, ¿verdad? De toda clase, de toda especie están ahí. Y la voz que él escucha es esta: come y mata. Ahora, tenemos que entender un poquito por qué esta visión fue tan chocante para Pedro, siendo Pedro un judío, 100% judío. Pues tenemos que entender un poquito el contexto de esa situación para poder captar mejor cuál es la circunstancia que está ocurriendo aquí, la tensión que se libra en esta visión que está viendo el apóstol Pedro. Y es que Dios le había ordenado a Israel, cuando Él le dio las leyes ceremoniales y todos esos ritos que encontramos en Levítico, muy importantes, hay una parte en la que Dios le dice al pueblo de Israel qué debía comer y qué no debía comer. Si ustedes quieren leer más sobre eso, está en Levítico capítulo 11. Y ahí ustedes van a encontrar que Dios dice: de estos animales ustedes pueden comer, pero de estos otros ustedes no pueden comer, porque si ustedes comen de esos animales, se contaminarán o serán llamados inmundos. Y la razón para eso es que Dios quería mostrarle a Israel que era un pueblo escogido por Dios, separado de otras naciones y que debía mantenerse en tal pureza. Eran formas en las que Dios pedagógicamente le estaba enseñando a Israel eso. Mucho más que una práctica simplemente religiosa, era un asunto de pedagogía. Ahora, luego Jesús en el Nuevo Testamento y los autores bíblicos van a mostrar que todos esos rituales simplemente tenían ese propósito
Propósito de mostrar una verdad mayor. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús dijo esto, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, ¿se acuerdan? Sino es que lo que sale de la boca es lo que contamina. Y lo que está haciendo Jesús ahí es redefiniendo la razón por la cual él había dado estas instrucciones en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que había detrás? Porque se había convertido simplemente en cosas que ellos hacían sin entender realmente para qué eran. Y Jesús estaba redefiniendo mucho de eso. Por eso él le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ahora, quiero llamar la atención sobre esto, en esta visión que tiene Pedro, y es esto. Tenemos que apreciar que esta orden era chocante para el apóstol. Quizá Pedro lo vio como una prueba en la que Dios le estaba mostrando estos animales y quizá Pedro se vio probado por Dios, a ver si él realmente se iba a mantener en su pureza ritual o si él iba a ceder ante la tentación, porque además dice que tenía hambre, ¿no? Era el mediodía, estaba esperando que le sirvieran la comida. Y es en eso que él tiene esa visión. Así que Pedro puede pensar eso, quizá, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Sea lo que sea, lo cierto es que el texto sí nos dice que para Pedro fue chocante la visión. Algo ocurrió en su corazón, se estremecieron las bases más profundas de sus convicciones. Ahora, pensemos que Pedro era el apóstol Pedro, es decir, Pedro que a este punto había hecho ya milagros, hemos leído en capítulos anteriores, pero también que Pedro había sido un hombre usado por Dios para predicarle a multitudes con éxito, pues, ¿cierto? Pero ese mismo Pedro, que ha crecido y que ha avanzado en la fe y que ahora es un líder importante de la iglesia en Jerusalén, referente de la iglesia, es un hombre que necesita ser tratado por Dios. Todavía hay cosas en su corazón que él tiene que corregir, que entender mejor. Y cuando yo leía eso, hermanos, me hizo pensar tanto en nosotros, que a pesar de lo que estemos o el tiempo que hayamos recorrido caminar en el Señor, tú y yo no somos productos terminados. Dios sigue tratando con nosotros. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú estás apreciando esa obra en tu corazón? ¿Hay cosas que te están incomodando? ¿Hay cosas que te está el Señor hablando a tu corazón y que te está corrigiendo? Porque lo que hace el Evangelio, hermanos, es eso. Si no hay nada que el Señor te esté llamando la atención o te esté corrigiendo, pues tienes que pensar, porque seguramente necesitamos leer más la palabra, porque no somos productos terminados. No hemos de pensar algún día, a ver, el Señor ya como que no acabó conmigo porque ya yo no escucho nada que me diga, nada me incomoda, nada me afecta. No, si eso está pasando, tenemos que evaluarnos y ver qué es lo que Dios quiere, porque Dios trata con nosotros. Él trató con la vida de Cornelio, un recién hombre que está apenas entrando a la fe, pero también con un personaje como Pedro, que llevaba muchos años en la fe, que había caminado con Jesús. Ahora, noten también esto muy importante en esta visión, y es que en la visión es interesante la respuesta de Pedro al Señor, a Dios. Miren cómo es que Pedro le dice a Jesús, a Dios, en el verso 14. Pedro le dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Ustedes recuerdan esa frase en la vida de Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús le dijo, hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y qué le dijo Pedro? De ninguna manera, Señor, tal cosa no va a ocurrir. Esta es una respuesta muy al estilo de Pedro, ¿cierto? Es interesante el personaje de Pedro, porque él aquí responde así, como es él. De ninguna manera, Señor. Ahora yo quiero que ustedes puedan notar lo siguiente en esta frasita que es muy sencilla, pero que contiene tanto aprendizaje y tanta aplicación para nosotros, porque si ustedes pueden notar, Pedro sí reconoce quién le está hablando. Pedro no dice quién eres. Pedro dice Señor. Es decir, Pedro sabe y conoce la voz de Dios. Él no tiene duda de que quien le está hablando es su Señor. Pero a la vez, él le dice,
De ninguna manera. En otras versiones, la Américas, la versión internacional dice no. Es una sola palabrita, pero es no. Como diciendo, no lo voy a hacer. Y es esta idea acá, de que Pedro llama Señor a Dios, y ustedes, esta palabra Señor tiene elementos muy importantes. Cuando tú y yo decimos Señor, lo que estamos queriendo decir es que Él es el que gobierna todas las cosas, que Él gobierna nuestra vida. Por tanto, si Él es gobernante de nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros? Nos sometemos a Él. Pero aquí está este asunto. Señor, tú eres mi Señor, pero de ninguna manera. Pero no. No. Es esta aparente contradicción o esta posible contradicción. Y yo no sé si tú te identificas como yo me identifico con Pedro aquí. Pero ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor, de ninguna manera? De ninguna manera. Ahora, es también muy interesante en esto. Hay tantos elementos aquí fascinantes. Pero ¿saben cuántas veces le dijo Dios a Pedro lo mismo en esta visión? 3 veces. Ese número 3 en Pedro, yo no sé qué pasaba con Pedro. Pero ese número 3 lo perseguía. Es como que Dios tenía casado algo con Pedro, ¿cierto? Eso era 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? 3 veces toca decirle lo mismo para que responda. Interesante eso, pero Pedro tiene que escuchar 3 veces lo mismo. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que escuchar lo mismo de parte de Dios para responder? Eso habla mucho de nuestra terquedad. Eso habla mucho de que cuando decimos Señor, Señor, no hemos entendido verdaderamente, completamente lo que significa eso. Porque si Él es tu Señor, entonces tú y yo nos sometemos a sus instrucciones. Eso es que Dios sea Señor. No es un título bonito que le decimos a Dios. Es que tiene implicaciones para tu vida y para la mía. Pero bueno, tenemos que hacerle un poquito de justicia a Pedro, ¿cierto? No lo tratemos tan mal a Pedro porque realmente tenemos que ver también aquí en este texto cómo Pedro comienza a obedecer, aunque Pedro no comprende todo. Y ya vamos a ver un poquito de eso, pero ustedes pueden ver en ese texto que es como si Pedro fuera entendiendo un paso a la vez. Él no lo ha captado del todo, pero muy interesante es que Pedro comienza a dar pasos de obediencia, aunque él no entiende todo. Él ha comenzado a entender algunas cosas, pero sin embargo Pedro comienza a obedecer. Y eso tiene que también decirnos que la vida cristiana consiste en obedecer la instrucción de Dios, aunque tú no lo entiendas todo. Nosotros no obedecemos a Dios porque tenemos claridad 100% y racionalmente de que eso es lo mejor. No. Simple y sencillamente, tú y yo nos sometemos al Señor. Recuerden el llamado de Abraham. Sale de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham no tenía la menor idea hacia dónde iba, cómo iba a llegar allá, cómo iba a ser ese lugar. Él no sabía. Pero Dios le dijo, sal, yo te voy a mostrar. Porque la obediencia también es esa fe. Es que aunque no lo entendamos todo, tú y yo estamos dispuestos a confiar y descansar que esa instrucción de Dios es lo mejor. Cumple sus propósitos, cumple sus planes. Así que, qué importante tú y yo entender que ser seguidores de Cristo significa renuncia. Renuncia a nosotros y someternos a su señorío. Bueno, aquí están estas 2 visiones. Y estas 2 visiones, hermanos, desencadenan una gran imagen. Y es el último punto que quiero mostrarte en esta predicación, que es una imagen de evangelio. Mira, toda esta narrativa del capítulo 10, si tú lees todo el capítulo 10, el tema central de este capítulo tiene que ver con que Dios está derribando un muro que ha habido o había existido entre 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo de los gentiles, los que eran de Israel y los que no eran de Israel. Dios está derribando eso. Es como se nos dice en Romanos capítulo 9. Pablo en Romanos 9:23 dice, hablando de la obra de Cristo, dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano, dice Pablo, Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, y nota esto que dice Pablo, sino también de entre los gentiles.
Hay otros textos que no podemos leer por razón de tiempo, pero que hablan, por ejemplo, Pablo habla en Efesios de que Dios de dos pueblos hizo solamente uno, que Dios derribó esa división que había. Y aquí en este capítulo 10 es significativo porque se está cumpliendo lo que Jesús había dicho en el capítulo 1, verso 8, cuando él dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, aquí vemos el cumplimiento de esa palabra. El evangelio está saliendo de los límites. Y aquí hay un personaje, una familia que está llegando a ser hijos de Dios que nadie se esperaba. Ni Pedro, ni sus otros compañeros de iglesia, ni los judíos, que tal cosa ocurrieran. Y noten cómo Pedro se va dando cuenta de eso poco a poco. Él va viendo que se le va como coloreando esta imagen que al principio es como a blanco y negro, pero luego comienza a tomar como ese color para Pedro y él comienza a darse cuenta. Miren el verso 17, que Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión. Luego el verso 19, mientras Pedro meditaba sobre la visión, Pedro estaba luchando con eso. Él estaba batallando con esta idea. Sin embargo, Pedro va entendiendo poco a poco esto que está ocurriendo en esta visión. Y ya es en el verso 23 cuando interesantemente Pedro le dice a estos invitados gentiles, entren a esta casa, quédense conmigo. Ahí se está rompiendo algo muy interesante y es esta bella imagen, hermanos, del Evangelio. Pedro los invita a hospedarse y lo que nunca antes podría ocurrir comienza a suceder. Judíos y gentiles no entraban juntos a una casa. Pero aquí está Pedro invitando a estos hombres gentiles que eran considerados inmundos hasta ese momento a ser parte de este hogar. Pero más interesante es que después no solamente Pedro los recibe. ¿Qué hace Pedro después? Va donde está Cornelio y entra en la casa con Cornelio. Por eso es que Pedro les dice, ustedes saben que no es lícito, verso 28, para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Pedro va entendiendo mejor esta idea. Ya no solamente los hospedó, sino que ahora Pedro dio pasos para ir y visitar a Cornelio y a su familia. Pero es hasta el verso 34, luego de que, porque es interesante, ¿no? Pedro les pregunta luego a ellos, bueno, ya estoy aquí. Y Pedro le dice a ellos, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieren? ¿Yo por qué he venido acá? Es decir, ¿para qué me han llamado ustedes? Pedro, noten ustedes que Pedro todavía está como tratando de entender. Y es hasta que Cornelio le cuenta a Pedro todo el tema de la visión, que el verso 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo esto, ciertamente ahora entiendo. ¿Se dan cuenta lo que ha transcurrido en la vida de Pedro? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios estaba tratando con el corazón de Pedro y aquí podemos ver esto, que comienza a dibujarse esta preciosa imagen, judíos y gentiles habitando juntos. Esta es la verdad maravillosa que cantamos temprano, que leímos en el Salmo 96, cuando se decía todas las naciones canten al Señor. Esa es el cumplimiento de esa palabra. Y esto nos muestra, queridos hermanos, que esa pared que se rompió debe seguir derribándose en medio de nosotros. Porque podríamos pensar, bueno, interesante eso en el capítulo 10 de Hechos, pero yo quiero decirte lo siguiente, sabes que también nosotros hoy en día, levantamos muros de división entre nosotros. Y tenemos que reconocer, yo sé que nos cuesta y nos duele, pero tenemos que reconocer delante de Dios que nosotros sí somos inclinados a hacer acepción de personas. Que nosotros sí tendemos a decidir con quién me junto y con quién no. Con quién hablo y con quién no hablo. Quién es digno de mi amistad y quién no es digno de mi amistad. Es como que eso está a flor de piel. Y un texto como este tiene que llamarnos la atención porque
Si Dios rompió el mayor de estas divisiones, ¿por qué tú y yo las hacemos hoy en día? Y nosotros tenemos esas diferencias, porque tenemos prejuicios económicos, prejuicios sociales, prejuicios intelectuales. Entonces nosotros decidimos con quién me relaciono en la iglesia. Y entonces yo hablo con fulano porque este hermano sí es afín a mí. Trabajamos en lo mismo, hablamos como igual, el temperamento es el mismo. Y pasamos a veces en la iglesia, hermanos, tratando de encontrar con quién relacionarnos que sean igual a mí o que yo pueda darle el chulito bueno. Este sí es de los míos. Pero esos otros, uy, no, yo con ese hermano jamás hablaría. Es que es tan diferente a mí. Dios quiere derribar esas cosas en nosotros, hermanos. Dios nos llama la atención y nos dice, ¿quién está a tu lado? Es tu hermano en la fe. Cuando tú vienes a este lugar es porque esta es tu familia. Nosotros no venimos solamente para cumplir o para ser bendecidos con la alabanza o con una predicación. El hecho de que tú no te quedas en casa buscando el mejor predicador, porque uno podría hacer eso, ¿no? Encontrar el mejor predicador, escoger las canciones, porque además si uno se despierta y está triste, pues coloca canciones solamente, ¿cierto? Que le suban el ánimo. Pero si uno está contento, coloca canciones de alabanza, bien moviditas, bien. Si uno podría hacer muchas cosas en casa. La razón por la que venimos a este lugar es porque confesamos que pertenecemos a una familia y que juntos adoramos al Señor. Pero eso, hermanos, no es tan sencillo. Para Pedro fue muy chocante en su momento. Y Pedro tuvo que renunciar a él mismo. De hecho, nos dice más adelante que cuando recibieron el Espíritu Santo, los que habían venido con Pedro estaban asombrados, perplejos de lo que estaban viendo. En otras palabras, estaban diciendo, estos también son iguales a nosotros. Son iguales a nosotros. Por supuesto, hermanos, caminar con otros significa renunciar a nosotros mismos. Va a significar que tú renuncies a tus preferencias, que tú renuncies a tus prejuicios, a tus estructuras y que tú puedas dar apertura a la familia de Dios y que tú puedas ver a los demás como hombres y mujeres por quienes Dios también pagó el mismo precio que por ti. No creas que Dios pagó un precio más alto por ti o que Dios te salvó de una forma especial. No, Dios a todos nos atrajo igual, a todos nos salvó por el mismo medio. Bueno, ahí están estas dos visiones, está esta imagen del Evangelio y quiero terminar con estas aplicaciones que podamos ir de este lugar y podamos pensar en cómo es que aterrizamos este sermón a nuestras vidas. Primero hacerte esta pregunta. ¿Con cuál de estos personajes tú te identificas hoy? ¿Tú te identificas quizá con Cornelio? Porque quizás tú crees hoy que has hecho tantas buenas cosas que tú eres digno de que Dios te mire y que te extienda su gracia y su misericordia. Quizás tú simpatizas con el Evangelio y vienes a esta iglesia porque te encantan las canciones y te encanta el tinto y la aromática. No hay un mejor café en Medellín que el que se sirve aquí en esta iglesia. Quizá hay muchas razones por las que tú vienes. Pero quizá tú no te has encontrado verdaderamente con Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y tú puedes identificarte con Cornelio. Tú necesitas salirte de esas cosas e ir directamente donde verdaderamente proviene tu salvación, que es a través de Cristo Jesús, de reconocer tu pecado, de doblegar tu corazón y reconocer que Él es Señor de tu vida. Pero quizá tú estás aquí hoy y te puedes identificar con Pedro. Y tú te das cuenta quizá en tu corazón que hay cosas que necesitas que Dios derribe, que Dios quite de tu vida, prejuicios. Quizá en tu corazón y en tu vida hay argumentos que se han levantado, esquemas religiosos que te mantienen en cautividad, que no te dan libertad para adorar y servir al Señor. Y tú necesitas que Dios trate contigo. ¿En qué área tú necesitas que Dios intervenga? Así como Pedro el apóstol, sirviendo al Señor. Pero habían cosas que todavía Dios tenía que tratar con él,
que tenía que poner la mano en su corazón y eso iba a dolerle, pero era necesario. Puedes identificar en qué tú necesitas que Dios ponga su mano sobre ti, sabiendo que eso puede costar, sabiendo que eso te va a doler, pero que tú dices, yo necesito eso, así como Pedro lo necesitó. ¿Con cuál personaje te identificas? En segundo lugar, quisiera animarte a que puedas ver cómo es que Dios nos coloca a ti y a mí para ser agentes de reconciliación. Pedro es un hombre que Dios llama para ponerse al lado de Cornelio. Y noten ustedes, como ha sucedido en otros episodios de Hechos, que el ángel no cumple la labor de evangelista. ¿Se dan cuenta? El ángel podría predicarle a Cornelio, pero el ángel no lo hace. El ángel le da indicaciones a Cornelio de quién es que le va a predicar la palabra. Y eso nos tiene que comunicar mucho. Porque Dios, si te ha salvado a ti y si me ha salvado a mí, es que Dios nos ha reconciliado con el Padre para que tú y yo seamos agentes de reconciliación. Y aquí yo te pregunto, y tendríamos que pensar muy seriamente en nuestra vida, ¿a quiénes deberíamos hospedar en nuestra casa? ¿Qué personajes de tu vida, amigos, vecinos, familiares, tú necesitas invitar a tu casa con intenciones claras? Que tú dispones espacios para que tú dices, yo quiero sumarme al plan de Dios y predicar el Evangelio. ¿O qué visita tú tienes que hacer? Quizá hay una visita que tú tengas que hacer. Algún lugar que tú hace mucho tiempo no visitas, no vas. O que no quisieras ir. Y que Dios te está llamando a ir a predicar su Evangelio y ser agente de reconciliación.